Reporte 100. Para platicar de lo que ha ocurrido con la Operación Zafiro a un año de que se revelara este caso por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tengo en el teléfono al periodista Daniel Izárraga, jefe de información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias para ti y un saludo a todo tu auditorio. Lo de Chihuahua, lo que está investigando Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua, ¿tiene que ver con la Operación Zafiro y con las notas que se han publicado de Beltrones en los últimos días? Pues mira, nosotros creemos que todo está relacionado, pero sí, obviamente hay partes que están reservadas por la propia autoridad. Sí. Pero el hecho de que el gobernador Manlio haya solicitado un amparo, pues quiere decir que él presume que pueda venir por ahí el golpe. Sí. El golpe en su contra, quiero decir. Sí, es una red muy compleja que se tejió a través de empresas fantasma, empresas de papel, empresas fachada, y que se fue depositando como un centro de operaciones, vamos a llamarlo si quieres así de alguna manera, en Chihuahua, y a través de la red que se iba construyendo desde ahí, se iban moviendo dinero y de ahí se desperdigaba hacia las campañas políticas. Incluso recuerdo por ahí que hay varias transferencias hechas desde el gobierno de Sonora, de la actual gobernadora, durante su gestión, quiero decir, hacia estas empresas de papel, hacia estas empresas fachada. Vamos a ver hasta dónde es capaz o hasta dónde puede llegar la autoridad, capaz en el sentido, los dos sentidos que puede tener, tanto la capacidad personal que pueda tener el fiscal y su equipo, como hasta las ganas de querer llegar hasta donde sea posible. Sí, después de la publicación de este reportaje donde ustedes documentan que se desviaron 650 millones de pesos al PRI, 250 de Chihuahua y 400 millones de otras 6 entidades, incluida Sonora, con un monto de 140 millones de pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna autoridad tomó este reportaje para investigar no únicamente el caso Chihuahua, sino las otras entidades como Sonora? Pues mira, entendemos que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre toda la red. Sí. Esa es la única información que tenemos. Evidentemente lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pudimos investigar, pues está ahí, que lo vio la gente, quedó expuesto, no tengo nada más que decir por el momento, cuando lo tengamos lo volvamos a publicar, pero hasta donde sabemos la investigación abarca todo, y bueno, nosotros tenemos un impedimento o al menos de entrada para los periodistas es muy difícil penetrar en el secreto bancario, entonces seguramente hay muchos movimientos que una autoridad va a ratificar y en algunos casos quizá puede encontrar más cosas. Sí, ahora Daniel Izárraga, recuérdanos cómo operó Zafiro, cómo fue la operación Zafiro, cuándo ocurrió y a quiénes involucra. Involucra al gobierno de los estados que tú mencionaste, sí, de las arcas estatales, se transfería dinero a empresas que supuestamente daban servicios, pero estas empresas de alguna manera estaban vinculadas a Chihuahua o a la empresa madre en Chihuahua, vamos a llamarlo de alguna manera, y de ahí se distribuía el dinero a las campañas. Eso es lo que, digamos, a muy grandes pinceladas lo que pudimos averiguar. Sí. Es decir, yo contrato a una empresa que me dé ciertos servicios, pero esos servicios realmente no existen, sino que es dinero para transferirlo después hacia el centro de donde se mueve el dinero para las campañas. Sí. Es decir, salieron recursos de los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México, Congreso de Morelos, Delegación de Milpa Alta en la Ciudad de México, en total 650 millones de pesos a empresas fantasma. Eso es lo que nosotros pudimos detectar, quizás sea más, pero no tuvimos posibilidades de más. Y de esas empresas fantasma al PRI. Todas estaban en Chihuahua, o tenían algo que ver con Chihuahua. Sí, a Chihuahua, y de esas empresas fantasma al PRI nacional. Exactamente. Al PRI nacional. Ahora, el contexto 2016, el contexto electoral de 2016, ¿cuál era? ¿Había elecciones estatales? Sí, yo creo que el problema es que ahora el contexto es que había que empujar las campañas. Sí. Ahora le toca a la autoridad, insisto, pues ver qué pasó una vez que llegaron a sacar las... Fue cuando ocurrió la tremenda derrota del PRI en gubernaturas y que provocó la salida de Mario Fabio Beltrones de la dirigencia nacional del PRI, ¿no? En el momento en que se transfirieron los dineros, pues no se sabía quién iba a ganar. Sí. Es decir, a mí me parece que la operación era justamente para intentar ganar.
Sí. Ya después las consecuencias pues son distintas y todas las conocemos. Sí, fue en este contexto se acusó al secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, de participar en esta operación. Sí, de hecho él es el principal, digamos, entre comillas, testigo, y bueno, mucha gente sabe o fuimos testigos, y los que no lo saben, de la protección que se le intentó dar durante el gobierno de Peña Nieto, es decir, que lo estaban procesando en Chihuahua y se lo trajeron ante la justicia federal, inventando ahí una serie de cargos para que lo pudieran procesar por acá. Sí. Esto es parte de los movimientos que se hicieron para tratar de proteger a quien sabía y quien sabe exactamente todo el teje y maneje de esta red. Sí, y de hecho en la Fiscalía de Chihuahua hay una declaración de un exsecretario de Educación que vincula entonces ahí a Manlio Fabio Beltrones. Exactamente, sí. Pero no solamente es la vinculación a Manlio Fabio, sino que también hay, las declaraciones o todas las declaraciones están, o la mayor parte están sustentadas con documentos, o sea, es decir, con transferencias bancarias, que eso es lo importante, es decir, a partir de las empresas que detectó el gobierno de Chihuahua, lo que hicimos nosotros fue seguir el rastro en otros puntos del país y vimos cómo estaban cayendo depósitos de los gobiernos estatales en esas mismas empresas. Sí. Daniel Izárraga, este reportaje está publicado desde el año pasado en contralacorrupción.mx. Exactamente, ahí me quitaste las palabras de ahí. Y para entender lo que ocurrió la semana pasada con Manlio Fabio Beltrones, pues es importante entonces consultar este reportaje, Daniel. Sí, yo creo que sería buena idea. Muy bien. A quien interese, desde luego. Daniel, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Es jefe de información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué publica Mexicanos contra la Corrupción en el caso de Sonora? Dice que en reportes financieros y otros documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consta que el gobierno de Sonora transfirió en 2016 más de 140 millones de pesos a 7 empresas en las que figuran como supuestos dueños un exagente del CUSAEM arrestado por robo y 4 miembros de su familia. Sin embargo, la administración estatal ocultó información, pues en respuesta a peticiones de información solo reportó haber realizado 4 pagos por apenas 580 mil pesos a 2 firmas de una red fantasma. Reporte 100.